Procedemos a darle lectura a la Biblia, la palabra del Señor, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículos 21 al 28, que en el nombre del Señor dicen así los versículos. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. En todos los tiempos el hombre mismo se ha autoengañado. Ha engañado y se ha dejado de engañar. Buscando solución o respuesta en algo, en algún otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Ha buscado solución en los hombres, en las instituciones, en las sectas, en las religiones, en brujos, en adivinos, en hechiceros, en espiritistas, en malos consejeros, etcétera, etcétera. En el pasaje leído tenemos el caso de una mujer cananea. Saliendo Jesús, dice, de ahí se fue a la región, dice, de Tiro y de Sidón. Fue a la región de Tiro y de Sidón.
no por casualidad, no por darse un paseo, sino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque ahí tendría un encuentro con una mujer angustiada, con una mujer desesperada, con una mujer con una hija que estaba atormentada, dice, por un demonio. Gravemente atormentada, dice. Pero como la fama de Jesús había corrido, y seguirá corriendo, que Jesús no tiene igualdad, no tiene comparación con Dios alguno. No se podía comparar con el Dios de los de Tiro, ni de los sidonios, ni de los fenicios. No se podía comparar con los dioses de los egipcios, de los persas, de los babilonios, de los griegos, de los romanos. El Cristo de Nazaret había venido y anduvo haciendo bienes, dice la Escritura, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y él era Dios y es Dios. Jesús, cuando vino, no solo vino a salvar al hombre en relación a su alma, a su espíritu, sino que también vino a liberar su cuerpo, a sanar y a liberar el cuerpo. No dice sanación aquí porque el término sanación es un término católico romano carismático. Aquí dice sanada. Mucho ojo con la terminología de las sectas y de las religiones. No hay que cruzar los términos. Esta mujer en grande angustia no faltaban los dioses, hombres y mujeres frecuentados que engañosamente y supuestamente daban respuesta a los problemas de los hombres.
Pero la fama de Jesús se sobrepuso, prevaleció en el alma, en el espíritu y en la mente de esta mujer cananea. Ya hacen 2000 años casi y sigue resonando dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras el caso de esta mujer cananea. Porque buscó al Salvador del mundo, al único que en verdad puede socorrer a los hombres y a las mujeres en cualquier situación que sea. Vino a Jesús clamándole y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay que notar que no pidió misericordia ni socorro a un ídolo. Le pidió misericordia y socorro a Jesús de Nazaret. Asumió una actitud y una búsqueda correcta al ir en la búsqueda del Señor de señores, Jesús de Nazaret. Cuando el apóstol Pedro habla de él, él dice: varón aprobado en prodigios, señales, milagros y maravillas. Pero no solo fue en aquel entonces, en aquella época, sino que sigue siendo el mismo. El escritor a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. No lo ha sustituido la tecnología, ni la ciencia, ni los avances que el hombre ha tenido para su propia destrucción, muchas veces. Qué impresionante es ver una mujer cananea, ni siquiera era judía. Ante su clamor, su petición, Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra, no por orgullo, no por desatención, no porque no conocía lo que estaba pasando a aquella mujer. Sino que él quería dar una lección a los oyentes que estaban alrededor de él, a sus discípulos. Que él no había venido solamente para socorrer a los judíos, sino que también para socorrer a los gentiles. Entonces dice, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo:
despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a los judíos. No soy enviado, digo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como que hubiera dado a entender, pero no era así. Como que le cerraba toda posibilidad a la mujer, pero no era así. Ni se estaba haciendo de rogar, aunque valía la pena rogarle y seguir rogándole a él. Y ella vino, dice, y se postró ante él. No cayó derribada, hay que tomar en cuenta. Se postró ante él, diciendo dos palabras: Señor, socórreme. ¿A quién otro podía decirle socórreme? ¿A qué ser mortal, hombre o mujer, o Dios alguno? Era su oportunidad salir de esa situación en que se encontraba esta mujer. Expresó una petición venida desde la profundidad de su espíritu y de su alma. Señor, socórreme. No mencionó a un ídolo. No mencionó a un patriarca. No mencionó a un profeta del Antiguo Testamento. No mencionó a ningún apóstol. No mencionó a alguna mujer piadosa que ya había muerto. Sino que vino al dador de la vida, al que dijo: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús habla y dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mencionó una palabra que tanto era usada en la mentalidad judía para denominar al pueblo gentil como perros. Aún habiendo perdido su identidad con Dios y con las Escrituras, solo se habían quedado con el recuerdo y tenían el concepto más bajo y despectivo
de los gentiles. Jesús no tenía ese concepto, sino que él trasladó el concepto de su gente, de su pueblo, el concepto que tenía del pueblo gentil. Pero la determinación y la fe de esta mujer era desafiante. Estaba ante el único quien solamente él podía venir de su persona una respuesta. Y una respuesta que de seguro era una respuesta para solucionar la condición de la mujer. Y ella dijo, sí, Señor. Reconoció su situación. Que al no creer en el verdadero Dios, que su familia, su pueblo pagano, los cananeos, nada bueno se podía hablar de ellos. Un pueblo entregado al desorden, al ocio, al crimen, a la violencia, al ocultismo, a la hechicería, a la adivinación, al agorerismo. Entregados a la idolatría. Reconocía cómo Dios miraba a ese pueblo. Reconocía que ella era parte de ese pueblo pagano alejado de Dios, buscando soluciones en otra dirección. Y reconoció que solamente una migaja era suficiente, una migaja del poder de Dios aplicado a su condición terrible que estaba pasando, era todo suficiente para darle una salida. Sí, Señor, dijo, humillada con su rostro en tierra. Pero aún los perrillos, dijo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es que Jesús había llegado a esa región por esta mujer precisamente. Y que quedara en los registros divinos, en los registros de las sagradas escrituras, de la determinación, de la postura de esta mujer, y que se contaría en el transcurso de la historia del pueblo del Señor. Jesús dijo entonces, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ni siquiera reprendió al demonio. No le mandó un poquito de aceite en un frasco.
Como aquel hombre que le dijo a Jesús: no soy digno que entres debajo de mi techado, di solamente la palabra y mi siervo será sano. Es que cuando las personas se acercan a Jesús desde lo más profundo de la vida, convencidos profundamente que solamente Él puede socorrer a la humanidad, entonces Él mueve su mano, mueve su Santo Espíritu para abrir el camino, para abrir la dirección de donde viene la solución para los problemas de los hombres. Siguen presentándose los falsos mesías cuando líderes políticos presentan un plan de gobierno y hablan de una solución y la gente ingenua cree. Cuando se sustituye a Jesús, cuando se pone la mirada en los hombres, en un sistema, en una religión, en una secta, en una filosofía, en una ideología, los hombres se hunden más. Pero cuando los hombres, las familias, los pueblos miran hacia Jesús, Jesús los saca de la desgracia de las sectas, de la desgracia de las religiones que tanto daño han hecho a millones y a millones de seres humanos, conduciéndolos a la propia perdición. Pero Jesús vino a buscar al hombre hundido en el cieno de la maldad, de la oscuridad, de la desgracia, de la decepción, del tormento de los propios hombres, del tormento del diablo, de potestades, gobernadores, principados, huestes, etcétera. Pero Jesús es la salida, Jesús es la solución, porque Él venció la muerte, venció el sepulcro, venció a Satán, venció el pecado, venció el mundo. ¿Habrá algún problema que diga algún hombre, alguna mujer, que Jesús no lo puede solucionar? Jesús tiene la solución. Él sabe qué hacer. Hágase contigo como quieres. Cuando la búsqueda es sincera hacia el verdadero Dios, cuando las personas se despojan de todo lo que se agarran, de sus creencias vanas que los conducen más a la desgracia de la vida, y ponen su fe sencilla y se humillan ante Jesús, vienen a su evangelio, reconocen que solo Jesús es el Salvador de sus vidas, de sus condiciones. Jesús les da la salida, Jesús los levanta, Jesús los sana, Jesús los libera. No faltan hijas, hijos, padres, madres, suegros y suegras, vecinos, habitantes que están atormentados por demonios. Demonios encarnados en hombres y mujeres que hacen que las personas sufran, que atormenten gravemente la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo de las personas. Pero está el Dios único y verdadero, quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Que todo lo entiende, todo lo conoce y conoce el futuro, conoce cómo se entreteje el mal, conoce la angustia de los corazones, conoce la decepción que pasan los hombres, conoce los tormentos que ocasionan los demonios
hacia los seres humanos, Jesús quiere ayudar a los seres mortales. Pero el diablo se presenta a través de hechiceros, de brujos, de espiritistas, de adivinos, de sectas, de religiones, de falsos consejeros, para engañar a los seres humanos. Quitan la vista, entorpecen la visión para que los hombres no miren a Cristo, al Cristo de las Escrituras, y lo que le conviene al hombre y a la mujer es ver hacia Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es omnipresente y es omnisciente. Él dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo y pidieren cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted ha estado en medio de multitudes. Le han echado toda marca de aceite en la cabeza. ¿Qué no le han hecho? Lo han llevado, lo han traído, lo han llevado a encuentros, le han pagado su entrada, ha pagado 300, 400, 500 y cada vez más el tormento va creciendo. Es que no es el camino, es que no es la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí, dijo, no le echo fuera. Tal vez usted ha dicho: ya mi caso es un caso cerrado, solo voy a esperar. Si ya me llegó el tiempo de la muerte, pues me dejo de morir, o permito o lo entrego al Señor que se lo lleve. Pero hay esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza en Jesús. Cuando ponemos ante Él nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras inquietudes, traérselos al Señor, y el Señor está dispuesto. Ese es su deseo, esa es su satisfacción, darle salida al hombre, demostrarle que es a Él a quien tienen que buscar los hombres. Mirad a mí, dice, y ser salvos todos los términos de la tierra, porque los que miraron a Él, dice, sus rostros no fueron avergonzados. Lo invitamos que mire hacia Jesús de Nazaret, que pueda hincarse ahí donde está y clamarle al Señor. Esta mujer clamó y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué misericordia más profunda, más gloriosa y más perfecta la que manifestó cuando entregó voluntariamente su vida para ser clavado su cuerpo en una cruz en el monte del Calvario. Morir en nuestro lugar, y que de esa manera de morir Él traía la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Es Dios quien nos tiene que impresionar, es Dios quien nos tiene que atraer, es Dios quien nos tiene que tener, es Dios quien tiene que ser la satisfacción para el hombre, donde encuentra la salida a sus problemas, cualquiera que sea el problema, el tamaño que sea, el color que sea, el nombre científico que sea, el nombre que haya en el pueblo que sea, no importa, aunque sean demonios, Jesús de Nazaret tiene poder, porque la palabra dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre superior al nombre de la enfermedad, al nombre de cualquier cosa en este mundo. Jesús trajo la solución.
No está haciendo una gran lucha para ver si logra una salida. Él venció. Él dijo, para que se cumpla la escritura, sed tengo. Y sus últimas palabras fue, consumado es. Logró la absoluta victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Por eso es que los hombres tienen que oír lo que Dios dice en su palabra. Los hombres no van a encontrar solución en sus grupos sectarios y religiosos, por más pequeños, por más medianos o por más grandes y famosos y ricos que sean. No importa, pero no les traerá solución de salvación, no les dará la gracia, no les dará paz, no les dará tranquilidad, porque solo hay uno, Jesús de Nazaret, quien puede ayudar a los hombres. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No se puso a rezar un montón de cosas, porque Dios nunca dijo que hay que rezarle, porque Él no es ídolo, Él es Dios verdadero. Él quiere que los hombres le expresen su sentir, le hablen desde lo más profundo de su ser y acudan a Él y le hablen en su dialecto, en su idioma o en sus mímicas. Si es muda la persona, no importa. Dios quiere ayudar a todas las personas, sacarlos de la situación en que se encuentran, y solo es a través del Evangelio. No estamos presentando una religión. No estamos dándole seguimiento a la religión implantada a sangre, fuego y fusil y municiones de los conquistadores. No, estamos dándole seguimiento al Evangelio que expresó el apóstol Pablo cuando dijo, escribiéndole a los hermanos de Roma, porque no me avergüenzo, dijo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, también al griego, no solamente al judío, pero también al griego, o quiere decir que también a los gentiles. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tal vez usted tiene un hijo, una hija víctima, presa, cautiva de algún pecado, de algún demonio, de algún hombre, de alguna mujer, de hombres, de mujeres, de vicios, de demonios, cualquiera que sea. Jesús tiene la salida. Porque el Evangelio no es religión, no se registra, no se compara a religión alguna. Porque Jesús ha vencido. Solo yo, dice, he pisado el lugar y nadie estuvo conmigo, dijo. Nadie estuvo con él. Solo él fue crucificado. Nadie enfrentó el problema del hombre. Él venía sufriendo desde la eternidad al ver con su presencia lo que el hombre pasaría al caer en la rebelión. Jesús está ahí donde está usted. No lo tiene que buscar en un lugar especial. No tiene que ir a un monte, no tiene que ir a un encuentro de gente endemoniada y engañadora, que presos deberían de estar. A cadena perpetua deberían estar, porque pisotean la voluntad de los hombres, tuercen la mente, pisotean la personalidad de hombres y mujeres
y los despojan de sus bienes y se enriquecen diabólicamente. Pero Jesús no hace eso. El Evangelio no hace eso. El Evangelio socorre a los hombres. El Evangelio vivifica los cuerpos mortales. El Evangelio libera a los presos. El Evangelio libera a los cautivos. El Evangelio abre los ojos a los ciegos. El Evangelio le da capacidad de oír a los sordos. Porque cuando uno no conoce a Jesús, uno es ciego, uno es sordo, uno es mudo, uno es deforme. Pero cuando llega la luz de la presencia de Dios, la luz de su palabra, la luz de su Santo Espíritu, uno sale de las tinieblas hacia la luz admirable y uno no se cansa de proclamar día y noche hasta en el sueño. Uno proclama la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque uno ha encontrado la verdadera libertad en Él. Atrévase a clamarle a Él. Atrévase a liberarse. Atrévase a superar todo temor, toda angustia, todo miedo, todo terror. Porque las sectas y las religiones infunden terror, temor, desesperación, inestabilidad, para que siempre usted dependa de ellos. Pero cuando uno depende de Jesús, es uno verdaderamente libre. Jesús murió en el monte del Calvario para traerle vida a los hombres. Vamos a orar. Cualquiera que sea su dificultad, miremos a esta mujer cananea. Miremos la determinación que tomó y que vio hacia Jesús. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella vio hacia Jesús de Nazaret y nosotros también tenemos que mirar hacia Jesús de Nazaret. Padre, gracias en esta hora. No faltará alguien que se pone a orar en este momento para pedir una salida de su angustia, de su tristeza, de su desesperación, del problema o los problemas que le agobian. Sean hombres, sean mujeres, sean demonios, sea el sistema implantado globalmente en el mundo, no importa la estrategia, no importan los argumentos, no importan los conceptos, tú eres superior a todo. A ti te fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Tu Santo Espíritu ministre en esta hora, en este momento, vida abundante, liberación, salvación, restauración hacia las vidas, hacia corazones heridos, hacia mentes trastornados por el mal. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, interviene en esta hora para hacer hombres y mujeres normales que sigan el camino de santidad, que teman tu nombre, que teman tu palabra, que pongan su mirada en ti. Libera a estas vidas, responde a sus peticiones, llega a sus hogares, llega a sus casas, llega a su habitación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por la palabra. Hecho está. Porque todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Amén.